Hola amigos, ¿sabían que la mayoría de ustedes que nos hacen el favor de mirar nuestros videos completos no están suscritos? Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola notificación de cada nuevo video. Recordemos que cada video nos deja una gran enseñanza y gracias, muchas gracias por compartir nuestros videos. Hola, sean todos bienvenidos. Hoy quiero mostrarles este hermoso vestido que está hecho para una niña de 1 año en blanco con detalles en verde, lo que le da un toque fresco y alegre. Estas rosas le añaden un encanto adicional, las cuales están estratégicamente colocadas para realzar la belleza del vestido sin sobrecargar su diseño. Para esta medida yo utilicé 170 gramos del blanco y 85 gramos del verde. Este vestido es muy fácil de hacer. Vamos a empezarlo de la parte de abajo, después vamos a hacer la parte de arriba y los vamos a juntar. Si deseas hacer la parte de atrás en blanco, entonces vas a tener que dividir los puntos, los de atrás y los de enfrente, y después los pegas al empezar esta parte de abajo. Yo lo dejé todo en verde, pero igual puedes hacerlo la parte de atrás en blanco. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con el paso a paso, y si el video es de tu agrado no olvides compartirlo, y muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a empezar haciendo una base de cadenitas. Vamos a ir contando de 4 en 4 hasta lograr el tamaño que necesitamos, que son 50 centímetros de cadena. Entonces vamos a ir contando de 4 en 4 hasta llegar hasta 50 centímetros de cadenitas. Aquí ya tengo 50 centímetros de cadenita y son 80 cadenitas. Ahora vamos a subir con 2 cadenitas más para formar nuestro primer punto alto. Pasamos 3, en la 4 vamos a hacer un punto alto. Pasamos a la siguiente cadenita, un punto alto. Y así nos vamos a ir haciendo punto alto hasta llegar hasta la última cadenita. Ahora, para empezar nuestra primera vuelta, vamos a asegurarnos de que no estén torcidas nuestras cadenitas. Vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita. Aquí vamos a subir con 3 cadenitas para formar nuestro primer punto alto. Pasamos a la siguiente cadenita, un punto alto. Así nos vamos a ir. En cada una de nuestras cadenitas de base vamos a hacer un punto alto. Al terminar nuestra primera vuelta, vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a cortar el hilo verde. En un punto alto vamos a asegurar nuestro hilo, el blanco. Aquí vamos a subir con 4 cadenitas, 3, 4, para formar nuestro primer punto alto. Vamos a hacer doble lazada y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto doble. Doble lazada, un punto alto doble, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, y aquí ya tenemos 3 puntos altos dobles. Volvemos a hacer uno más. Ya que tenemos el grupito de 4 puntos altos dobles, vamos a hacer una cadenita, pasamos un punto y en el siguiente vamos a hacer medio punto. Una cadenita, hacemos doble lazada, pasamos un punto, en el siguiente volvemos a repetir el grupito de 4 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4. Una cadenita, pasamos un punto, en el siguiente hacemos el medio punto. Una cadenita, doble lazada, pasamos un punto, en el siguiente volvemos a hacer el grupito de 4 puntos altos dobles. Aquí llevamos 1, 3, 4 y volvemos a repetir lo mismo por todo alrededor. Al terminar la vuelta me voy a deslizar en el primer punto alto, en la primera cadenita. Ahora voy a agarrar el primer punto en relieve para deslizarme. Aquí voy a subir con 1, 2, 3, 4 cadenitas, hago doble lazada, voy a agarrar el siguiente punto en relieve por debajo. Y voy a hacer un punto alto doble. Ahora voy a hacer 2 cadenitas, agarro el siguiente punto por debajo y hago un punto alto doble. Paso al siguiente punto y repito lo mismo, un punto alto. De esta manera vamos a trabajar toda la vuelta. Hacemos doble lazada, pasamos al siguiente punto, lo agarramos en relieve. Pasamos al siguiente, lo agarramos en relieve. 2 cadenitas, pasamos a los siguientes 2 y los volvemos a agarrar en relieve. Doble lazada y pasamos a hacer lo mismo en los siguientes grupitos de 4.
Esto vamos a hacer por todo alrededor. Al terminar la vuelta tengo 20 grupitos de 4 puntos altos separados por 2 cadenitas. Ahora voy a deslizar el punto en la primera cadenita. Me paso al siguiente punto, me deslizo hasta llegar al centro, en donde hicimos las 2 cadenitas de separación. Aquí voy a subir con 4 cadenitas, 3, 4 para formar mi primer punto alto. Y en el centro de entre puntos altos voy a hacer 3 puntos altos dobles. 1, 2, 3. Una cadenita. Ahora en el centro de estos 2 siguientes puntos altos dobles voy a hacer medio punto. Una cadenita, paso al siguiente espacio y vuelvo a repetir los 4 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4. Una cadenita, paso entre estas 4 varetas en el centro, medio punto. Una cadenita, pasamos al siguiente espacio y vamos a repetir lo que ya hicimos aquí. Aquí ya terminé la vuelta número 3. Ahora voy a seguir tejiendo, vamos a ir repitiendo la vuelta número 2 y la número 3. Entonces aquí en la vuelta número 4 sigue lo que hicimos en la vuelta número 2. Después vamos a seguir en la vuelta número 5, vamos a repetir la vuelta número 3. Esta es la primera, segunda y tercera. Hasta tener la vuelta número 6. Aquí tenemos 3, o nos faltan 3 vueltas. La siguiente nos toca hacer lo que hicimos en la vuelta número 2. Aquí ya terminé la vuelta número 6. Cerré con punto deslizado y subí con 4 cadenitas para formar el primer punto alto. Ahora en este espacio vamos a hacer 5 puntos altos dobles. Doble lazada, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2. Doble lazada, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2. Y aquí ya tenemos 3. 4, 5, 6. Ahora a partir de la vuelta número 7 vamos a hacer 6 puntos altos. Se aumentaron 2 puntos. Estuvimos haciendo 4 puntos altos dobles. A partir de la vuelta número 7 son 6 puntos. Vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Lo único que cambia es el aumento de punto alto. Entonces aquí ya nos toca la cadenita en el espacio, medio punto. Una cadenita, pasamos al siguiente espacio y vamos a hacer 6 puntos altos dobles. 1, 2 y 6 puntos altos dobles. Ahora nos toca hacer la cadenita, el medio punto, cadenita y pasar al siguiente espacio para volver a repetir lo que ya hicimos aquí. Esto lo vamos a hacer por todo alrededor. Aquí ya terminé la vuelta número 7. Cerré con un punto deslizado como lo hemos estado haciendo. Ahora aquí nos toca agarrar el punto por debajo para deslizarnos. Subimos con 4 cadenitas y vamos a agarrar el siguiente punto en relieve. Hacemos el punto alto doble, doble lazada, agarramos el siguiente punto en relieve, un punto alto doble. Ahora a partir de esta vuelta, que es la número 8, vamos a empezar a agarrar 3 puntos, porque recuerdan que aumentamos 2, entonces vamos a dejar 3 de un lado y 3 del otro. Acá estuvimos haciendo 2 y 2. Ahora van a ser 3 y 3. Y vamos a seguir haciendo las mismas cadenitas de separación. Ya que tenemos nuestro grupito de 3, vamos a hacer doble lazada y nos vamos a pasar a los siguientes puntos que tenemos acá. 3 y 3. Y volvemos a repetir lo mismo. Agarramos 3 puntos de un lado y 3 puntos del otro.
siempre separado por 2 cadenitas. 1, 2, 3. Y así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar la vuelta ya solo vamos a estar repitiendo lo mismo. Lo mismo que hicimos acá lo vamos a repetir hasta obtener el largo que necesitamos de nuestro vestidito. Recordemos que le vamos a hacer la orilla. Al tener lo largo que necesitamos, yo aquí tengo 20 centímetros. Vamos a empezar una orilla de puntos altos. Solamente vamos a estar haciendo punto alto sobre cada punto que hicimos de la vuelta anterior. Entonces continuamos con puntos altos. Aquí está la cadenita, un punto alto. El medio punto vamos a hacer un punto alto. Pasamos a la cadenita, un punto alto. Y así vamos a continuar por todo alrededor. Ya que terminamos la vuelta de medio punto, vamos a hacer cadenitas. Hacemos 5 cadenitas y vamos a pasar 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el cuarto vamos a hacer medio punto. Volvemos a hacer 5 cadenitas. Pasamos 3 puntos y en el cuarto medio punto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar la vuelta de cadenitas cerramos con punto deslizado. Ahora aquí vamos a subir con 3 cadenitas. Vamos a hacer una más de separación. Hacemos doble lazada y en el espacio de las 5 cadenitas vamos a hacer un punto alto doble, una cadenita, volvemos a hacer un punto alto doble, una cadenita, nos vamos a pasar al siguiente espacio de las 5 cadenitas que hicimos. Aquí vamos a hacer medio punto. Doble lazada, nos pasamos al siguiente espacio y volvemos a repetir puntos altos separados por una cadenita. Aquí ya tengo de nuevo los 8 puntos altos dobles. Me voy a pasar al siguiente espacio y medio punto. Así vamos a continuar por todo alrededor, repitiendo lo mismo. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado y vamos a subir con 3 cadenitas para formar un punto alto. Vamos a pasar al espacio entre vareta y vareta para formar un punto alto. En este punto alto vamos a hacer un punto alto. Pasamos al siguiente espacio un punto alto. En el punto alto un punto alto. Así vamos a continuar por todo alrededor haciendo solamente puntos altos. Un punto alto sobre cada punto alto y un punto alto en los espacios. Amigos, algo rápido. He creado un nuevo canal dedicado exclusivamente a ropa tejida para mujeres. Si están interesados en aprender a tejer vestidos y otros proyectos para adultos, los invito a suscribirse. El canal se llama La Moda al Crochet. En la descripción de este video les dejaré el link que los llevará al canal La Moda al Crochet. Muchas gracias. Si se dan cuenta, ya no estamos haciendo puntos altos dobles, ahora estamos haciendo puntos altos normales de 2 sacadas. Entonces así vamos a continuar haciendo nuestros puntos altos y al llegar al centro entre motivo y motivo en el medio punto. Pasamos al punto alto, al espacio y así vamos a continuar por todo alrededor. Y miren cómo es que nos está quedando esta hermosa puntada, está muy bonita. Ahora para empezar la parte de arriba del vestidito vamos a medir la cabecita de la niña. Solamente el contorno de cabeza y lo que nos dé vamos a hacer las cadenitas. En mi caso yo tengo 48 centímetros de cadena. Vamos a estirar un poquito las cadenas. Ahora asegurándonos de que las cadenitas no nos queden torcidas vamos a cerrar con punto deslizado. Subimos con una cadena y en el mismo punto vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente punto y hacemos medio punto. Así vamos a continuar por esta primer vuelta de medios puntos. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado en la primera cadenita. Ahora vamos a hacer en esta segunda vuelta puntos altos. Vamos a empezar a hacer aumentos. Entonces vamos a subir con 3 cadenitas para formar un punto alto. Paso al siguiente punto y hago un punto alto. Paso al siguiente y aquí es en donde vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a hacer en esta vuelta que es la número 2, 2 puntos altos solos
y en el siguiente el aumento. Entonces aquí es el número 3, hacemos un aumento. Hacemos 1, pasamos al siguiente punto, 2, en el tercero un aumento, 1, 2 puntos en el mismo espacio. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar la vuelta de puntos altos vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas para formar un punto alto, 2 cadenitas de separación. Ahora en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Hacemos lazada y pasamos 1, 2 y en el número 3 vamos a hacer un punto alto. 2 cadenitas, un punto alto. Lazada, pasamos 2, en el 3 un punto alto. 2 cadenitas, un punto alto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Ahora al terminar la vuelta cerramos con el punto deslizado y vamos a subir con 2, 3 cadenitas. En este primer espacio vamos a hacer un punto puff. Entonces sacamos lazada 1, 2, 3 y con las cadenitas ya tenemos 4. Cerramos con medio punto. Hacemos 1, 2, 3 cadenitas, pasamos a la siguiente V que formamos y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4. Cerramos medio punto. 1, 2, 3 cadenitas, pasamos a la siguiente V, 1, 2, 3, 4. Cerramos. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar la vuelta aquí tengo las 3 cadenitas. Ahora nos vamos a deslizar en la primera cadenita. De esta manera. Para la vuelta número 5 nos vamos a deslizar al centro del punto puff. Ahora aquí vamos a subir con 2 cadenitas que representan un medio punto alto. En el espacio entre punto puff y punto puff vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Ahora en el centro del punto puff, ahí vamos a hacer el medio punto alto. Pasamos al espacio, volvemos a repetir 3 medios puntos altos. Ahora en el punto puff, volvemos a hacer lo mismo. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al finalizar la vuelta cerramos con nuestro punto deslizado. Aquí vamos a subir con 3 cadenitas para formar nuestro primer punto alto. Ahora pasamos al siguiente punto, hacemos punto alto. Continuamos con punto alto hasta tener 6 puntos altos. 6. En el número 7 vamos a hacer un aumento. 1, 2 puntos altos en el mismo espacio. Volvemos a repetir 6 puntos altos. 1, 6. En el 7, 2 puntos altos. 1, 2. Así vamos a continuar haciendo nuestro aumento en el séptimo punto. Hacemos 6 puntos, en el 7 un aumento. Al terminar la vuelta número 6, ahora vamos a empezar con el hilo blanco. En cualquiera de estos puntos altos vamos a asegurar nuestro hilo. Subimos con 1, 2, 3 cadenitas para un punto alto y 2 de separación. En el mismo punto vamos a hacer un punto alto. Una cadenita, vamos a pasar 1, 2, 3. En el número 4 vamos a hacer un punto alto, 2 cadenitas, un punto alto. Una cadenita, volvemos a pasar 3 puntos. En el cuarto vamos a hacer la V con 2 cadenitas de separación. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al terminar la primera vuelta con el hilo blanco nos vamos a deslizar en el primer punto, en la primera cadenita. Subimos con 3 cadenitas y esto representa a una lazada para el primer punto puff. Entonces en la primera V vamos a hacer 1, 2, 3 lazadas, sacamos y cerramos. 1, 2, 3, 4 cadenitas, pasamos a la siguiente V, hacemos 1, 2, 3, 4 y cerramos. 4 cadenitas,
Nos pasamos a la siguiente y repetimos. 1, 2, 3, 4, cerramos. Así vamos a continuar por todo alrededor. Una vez que finalizamos la vuelta número 8, vamos a empezar la vuelta número 9 con los medios puntos altos. Vamos a hacer un medio punto alto en cada puff y 4 en el espacio, como lo hicimos en la vuelta número 5, los medios puntos altos. Solo que aquí hicimos 3, ahora vamos a hacer 4. Entonces nos deslizamos al punto puff, subimos con 2 cadenitas y esto representa medio punto alto. Pasamos al espacio, medio punto alto. 1, 2, 3 y 4. Pasamos al punto puff, hacemos medio punto alto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Ya que terminamos la vuelta número 9, vamos a dividir nuestros puntos. De cada lado yo voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 punto puff. Lo mismo de este lado. De cada lado es lo mismo. Para la manguita. Ahora, estos de aquí van a ser para el cuerpecito. Entonces, continuamos con la vuelta número 10. Aquí vamos a subir con 3 cadenitas para formar nuestro primer punto alto. Pasamos al siguiente punto, un punto alto. Así vamos a continuar haciendo puntos altos hasta llegar hasta el primer marcador. Ya que llegamos al primer marcador, vamos a hacer un punto alto sin cerrar. Nos pasamos al siguiente punto que une el marcador. Vamos a hacer un punto alto sin cerrar y cerramos las 3 cadenitas juntas. Ahora continuamos con punto alto hasta llegar hasta el siguiente marcador. Al terminar la vuelta de puntos altos, vamos a cerrar con punto deslizado y subimos con 3 cadenitas. En este mismo punto vamos a hacer el punto puff. 1, 2, 3. Cerramos. 1, 2, 3 cadenitas, pasamos 1, 2, en el tercero un punto puff. 3 cadenitas, volvemos a pasar 2 puntos y en el tercero hacemos el punto puff por todo alrededor. Al finalizar la vuelta cerramos con punto deslizado. Ahora nos vamos a deslizar al centro de este espacio, no al centro, en la orilla. Aquí vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas para formar un punto alto. Hacemos 1, 2, 3 puntos altos más. En total ya tenemos 4. Pasamos directamente al segundo espacio y hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Nos saltamos al siguiente espacio y vamos a repetir lo mismo. Solamente vamos a hacer 4 puntos altos entre punto puff en los espacios. Al terminar la vuelta vamos a cortar el hilo porque vamos a empezar con el color verde de nuevo. Al terminar la vuelta de medios puntos altos le hice 2 vueltas más de medio punto, solamente medio punto. Entonces ahora aquí hacemos una cadenita y vamos a cortar nuestro hilo. Vamos a medir que nos quede del mismo tamaño de la faldita. Ahora vamos a trabajar en la manguita. Vamos a asegurar nuestro hilo en esta parte de la manguita, en la sisa. Subimos 2 cadenitas para formar medio punto alto. Pasamos al siguiente espacio, hacemos medio punto alto. Así nos vamos a ir por todo alrededor. En cada punto vamos a hacer medio punto alto. Al terminar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado. Subimos con 3 cadenitas para formar un punto alto. Pasamos al siguiente punto, hacemos un punto alto. Una cadenita, nos vamos a saltar un punto, en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Pasamos al siguiente punto alto. Una cadenita, pasamos un punto, en los siguientes 2 volvemos a repetir lo mismo, un punto alto en cada uno de ellos. Una cadenita, saltamos uno, en los siguientes 2 un punto alto.
Así vamos a continuar por todo alrededor. Saltamos uno, en el siguiente punto alto, en el que le sigue un punto alto. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado en la primera cadenita. Este es el primer punto alto que hicimos. Nos vamos a deslizar al espacio. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y en el centro del espacio vamos a hacer 6 puntos altos. Con las 3 cadenitas que hicimos van a ser 7. Ahora nos vamos a pasar al espacio de la cadenita que hicimos. Volvemos a repetir. Pasamos estos 2 puntos altos en el espacio, 7 puntos altos. Pasamos al siguiente espacio, medio punto. Pasamos al siguiente, hacemos 7 puntos altos. Así vamos a continuar en un espacio 7 puntos altos, en el siguiente medio punto. Pasamos al siguiente 7 puntos altos, en el siguiente medio punto. Al terminar la vuelta vamos a cortar nuestro hilo y vamos a esconder nuestras hebras. Ok, para pegarlo vamos a poner un segurito de estos en cada lado o un pedazo de hilo si no tienen estos alfileritos. Es solo para que no nos quede de un lado más encogido. Así vamos a agarrar punto con punto. Entonces ponemos los alfileritos y así no se nos va a mover y empezamos a tejer, a coser, perdón. Volteamos de esta manera, así nos vamos cosiendo. Entonces con el color verde voy a cortar un pedazo más o menos largo. Y yo solamente voy a hacer esto. Voy a agarrar punto con punto. En el primero voy a amarrar. Y esta hebra la voy a ir cosiendo a la vez junto con los puntos. Entonces me voy a pasar al siguiente. Agarro el punto de enfrente. Y me aseguro que agarre el punto de acá. De esta manera. Paso al siguiente punto, vuelvo a repetir. Así. Esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Esta hebra yo pienso que hasta ahí ya está bien. Ahorita ya solamente la corto porque no me deja mirar. Entonces voy a pasar al siguiente punto, sigo cosiendo. Aquí ya solo movemos el marcador y continuamos cosiendo. Vamos a asegurarnos que agarremos bien esta cadenita porque luego nos queda una hebra por debajo. Entonces hay que fijarnos muy bien. Siempre asegurándonos que estén igual de estirados las dos partes, porque si no nos va a quedar una encogida y la otra más estirada. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Y pues aquí ya están unidas la parte de arriba con la parte de abajo. Ahora solamente vamos a trabajar con las florecitas que le vamos a poner aquí y abajo. Para la parte de abajo le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosas. Y aquí enfrente le vamos a poner, pienso que unas 3. Y pues ya solo le acomodamos las rosas. Ustedes escogen los colores que más les agrade. Ya saben que yo les doy la idea. Muchas gracias por acompañarme en este video. Estas rosas no están, estas flores no son tejidas, solo estas. Pero ustedes le pueden poner de igual manera flores rosas que no estén tejidas.